Muchas gracias. Bueno, cuando nos planteábamos cómo dar visibilidad a la guía que estábamos haciendo, dijimos, bueno, pues igual hacer una jornada o algo, ya vendrá alguien, igual una sala pequeña en la que quepamos 4. Y bueno, al final ha sido esto, así que no podemos estar más contentas, pues porque al final la guía tiene sentido si todos los que estamos aquí, pues podemos empezar a cambiar pequeñas cosas de nuestro día a día, ¿no? De nuestro hacer. Y por eso quería daros las gracias. Y mientras os escuchaba a todos, pues se me ha ocurrido que también quería dar las gracias a todos esos niños que hoy están con nosotros de alguna manera, porque gracias a ellos estamos aquí y han hecho esto posible, ¿no? Que todos los profesionales intentemos hacer las cosas de mejor manera. Así que, bueno, pues yo creo que se merecen también nuestro reconocimiento. Vale, yo voy a hablar un poco de ese manejo desde la atención primaria y bueno, ese es un pequeño índice que he hecho, cómo podemos atender antes con la prevención, durante con generando la red que necesitamos, después en la atención de esos embarazos arcoíris y hablar un poco de ese equipo de atención primaria, ¿no? Las herramientas que tenemos de comunicación, de continuidad de cuidados y el registro en la historia. Bueno, a nivel de prevención, ¿qué necesitamos? Pues insistir en el control de embarazo adecuado y en hábitos de vida saludables, de la detección de colectivos más vulnerables. Sabemos, y creo que lo decía Irene en la primera ponencia, ¿no? De cómo las mujeres en situación de vulnerabilidad, las mujeres que vienen de, pues igual con situaciones administrativas no regulares, mujeres migradas, tienen resultados perinatales peores. Es importante poder detectar cuáles son las situaciones de riesgo, saber que no existe una ausencia de riesgo total. Y luego, bueno, pues Humamanita y otras organizaciones hicieron campañas para poner el foco en cositas que podemos hacer, ¿no? Que pueden hacer las mujeres. Por ejemplo, la de los movimientos cuentan. ¿Por qué? Porque se vio que el 55% de las mujeres que han sufrido una muerte intrauterina percibieron una reducción de movimientos o cambios del bebé, pero no acudieron al hospital. Bueno, hace unos años, yo recuerdo cuando empecé la formación, les dábamos una hoja para que apuntaran en el último trimestre cuánto se movían. Se vio que aquello generaba casi más ansiedad, se dejó de hacer. Igual hay que darle una vuelta a algo intermedio, ¿no? Sí que decirles que se muevan, que lo noten. Bueno, y luego la otra forma, pues también es de indicarles que dormir del lado cualquiera de los dos, de izquierdo o derecho, durante el tercer trimestre, ayuda a prevenir esas muertes intrauterinas. En cuanto a qué hacemos durante el proceso, y esto lo he puesto en verde, veréis en verde algunos títulos, porque son zonas en las que, bueno, pues tenemos la esperanza de que vayamos implementándolas y que vayan un poco fortaleciéndose, ¿no? Y una de ellas sería esta, generar alrededor de la mujer y de su entorno toda una red de recursos asistenciales a las que podamos llevar, orientar de una manera pues, más fácil. Desde atención primaria muchas veces nos encontramos dificultades para derivarlas al trabajador social cuando detectamos esas situaciones vulnerables de las que hablábamos o derivarlos hacia salud mental perinatal. Bueno, pues tenemos ahí todavía que agilizar esos engranajes, derivarlas a las agrupaciones o a los grupos de apoyos de los que hablaba Eva, que tenemos, bueno, pues esa idea de que se puedan empezar a desarrollar. ¿Y qué podemos hacer después cuando ocurren los embarazos arcoíris de los que ya nos han ido hablando? Esos embarazos que son después de una pérdida, en los que ya hay esa pérdida de inocencia que nos comentaban, ¿no? Que es el miedo lo que nos acompaña. Esos embarazos requieren un seguimiento muchísimo más individualizado. Es verdad que no siempre tienen por qué ser derivados a la unidad funcional de patología fetal, pero sí que hay que cribarlo y sí que hay que hacer, pues bueno, esa red con ellos. Igual se pueden llevar desde primaria, pero teniendo más comunicación con el hospital para ir viendo en cada momento qué necesita esa mujer. Un acompañamiento donde creemos un espacio seguro, donde la mujer pueda expresarse, pueda hablar de esos miedos, hablar del hijo fallecido, pero también ayudarla a vincularse con el nuevo bebé. Y nuevamente poder establecer esas vinculaciones hacia salud mental cuando sea necesario, a los grupos de apoyos y quizás a preparaciones maternales específicas. ¿Y qué necesitamos para conseguir todo esto? Pues equipos de atención primaria unidos
¿Y qué son los equipos de atención primaria? Pues todos los que estamos allí, las matronas, el médico de atención primaria, pediatría, las enfermerías de pediatría y comunitaria, salud mental y trabajo social. ¿Y por qué necesitamos que todos estemos unidos? Pues porque, como comentaba Nerea, la mujer y la familia en cualquier momento de su ciclo vital va a poder acudir al pediatra, al médico, ¿no? Y encontrarse con situaciones pues, de menos sensibilidad, de falta de apoyo. Por eso creemos que tenemos que estar en ese sentido, todos los equipos sensibilizados para querer formarnos y motivados para adquirir el compromiso que requiere la atención a estos procesos. Dentro del equipo de atención primaria, pues como soy matrona y me gusta, pues yo pongo el foco también, ¿no?, en la figura de la matrona, al final como figura que puede vertebrar esos cuidados. ¿Por qué? Porque es la referente de la mujer en el seguimiento del embarazo normal. Es una figura accesible y cercana, conseguir cita con nosotras es muy sencillo y servimos también de enlace con el hospital y con el resto de profesionales. Además, tenemos la suerte de que podemos realizar seguimiento tanto en consulta como a domicilio, que hay momentos en la fase del duelo que, bueno, el poder acercarnos fuera a su entorno de esa mujer puede facilitar mucho las cosas. ¿Y qué áreas tenemos para mejorar? Pues me parece muy importante, y lo comentaba una vez Ana en una de las reuniones y me lo copié, la mujer no debe ser transmisora de su historia clínica. ¿Por qué? Porque hay que evitar repetir las preguntas una y otra vez. Ellas mismas nos lo dicen, ¿no?, que una de las cosas que más daño les hace es tener que seguir contándonos lo que pasó y cómo pasó. Esto les revictimiza. Tenemos que fomentar que expresen sus sentimientos, pero desde el conocimiento de su historia. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues que ese Osavide global, que a veces está todo, y la gente nos dice, sí está todo ahí ya, pero buscarlo, pues a veces, ¿no? Bueno, pues quizás generar la herramienta para que sea fácil acceder a ese episodio y poder tener esa información previa a la consulta con ella. Y también sería interesante, en esa adecuada comunicación entre hospitalización y primaria, pues que la continuidad de cuidados que nos llega al alta cuando esa mujer ha tenido un ingreso hospitalario, también nos llegue cuando ha sido dada al alta de urgencias. ¿Por qué? Porque a veces nos ocurre que hay una pérdida gestacional, un aborto completo que llamamos semana 10, no requiere ingreso, y la matrona no se entera de esta pérdida hasta que no nos falta la mujer la semana 18, ¿no? Y estas semanas pues ha estado por ahí la pobre pues más sin asistencia, o por lo menos no tan acompañada como debería. ¿Vale? Bueno, también quiero que no nos olvidemos de la prevención y la detección de la violencia de género. ¿También por qué? Bueno, porque sabemos que las mujeres que sufren violencia de género tienen más riesgo de tener pérdidas perinatales y resultados perinatales adversos. Entonces, hoy por hoy, gracias al grupo de la Comisión de Violencia de Género, nuestra OSI ya cuenta con herramientas de cribado. Nos falta un poco pues, dar ese salto, vencer esas resistencias que tenemos a abordar esas cuestiones en consulta, porque nos da miedo las respuestas que podamos obtener y que luego no sabemos muy bien qué va a pasar con ellas. Pero tenemos que hacerlo porque el valorar estos riesgos va a ser importante. En el modelo inglés, por dar una pizca y que nos pique un poquito lo que está pasando en otros países, se criba a todas las mujeres en todas las consultas si están sufriendo violencia de género y se pone un tic, un asterisco en la cartilla de embarazo en el margen superior izquierdo, de manera que si las profesionales vemos ese asterisco, automáticamente sabemos que algo está pasando y vamos a investigarlo en la historia clínica, ¿no? Bueno, pues cositas que quizás nos puedan servir a nosotros en el futuro. También creo que vamos a poder trabajar en la figura de la referente de violencia de género por centros, porque yo creo que tener una persona experta que nos dé seguridad a la hora de cuando detectamos algo que hacer, ¿no?, para poder saber hacia dónde derivarla, esa generación de apoyo útil, ¿no?, bueno, ¿qué hacemos? Que yo creo que todavía nos da como miedo y se nos hace un poco de bola, por eso lo preguntamos. Otras situaciones que nos podemos encontrar, lo comentaba Tania, lo comentaba Ana, yo creo, ¿qué ocurre cuando tenemos un diagnóstico, bueno, pues adverso y cada vez más en esta sociedad en la que nos movemos, pues podemos ver familias que no quieren interrumpir? Hasta ahora tradicionalmente era la opción que les dábamos. Y las familias que por motivos culturales, religiosos no querían, eran los que te decían que no y nos quedábamos un poco como en shock.
creo que efectivamente debemos de ser nosotros los que demos las alternativas para que sean ellos los que decidan conociéndolas, ¿no? Y a partir de ahí, desde el respeto, dar la información, atender a la particularidad y ser capaces de acompañar estas situaciones. Y otra de las situaciones que nos encontramos, y nos encontramos en primaria todos los días, son las interrupciones de embarazo a petición de la mujer. Y ahí las matronas de atención primaria tramitamos, bueno, pues estas derivaciones. ¿Y por qué he puesto esa tramitación con ese enredo? Bueno, pues porque a veces las coberturas, cuando la mujer no está en una situación administrativa regular, pues se nos vuelve una maraña y no nos quedamos ahí un poco en el limbo. No la podemos derivar a través de los canales normales porque como no tiene la tarjeta sanitaria y existe un modo de recalde, pero a veces no. Y entonces, pues bueno, ¿quién se nos queda fuera precisamente? Pues las más vulnerables, las mujeres migradas, con menos recursos y aquello es un poco locura. La derivación la he puesto en esa nube. Nosotros, con respecto a la interrupción del embarazo, tenemos muchas esperanzas puestas en la nueva ley. La derivación hoy por hoy se realiza en clínicas privadas, de manera que, bueno, nosotros perdemos un poco el control de los procedimientos. Sí que es verdad que realizamos seguimiento después a la mujer, de qué necesidades tiene y qué puede requerir. Pero también queremos solicitar que los canales para colocar métodos anticonceptivos de larga duración pues sean también más ágiles. ¿Por qué? Porque hay mujeres, sobre todo pues eso, las más vulnerables, siempre es al final lo mismo, ¿no? Mujeres que tienen 10 interrupciones con 25 años, en los plazos que tenemos hoy en día para colocar un implante o un DIU, se nos vuelven a embarazar. Y hoy en día tiramos de los compañeros de ginecología del ambulatorio, le decimos, Juan Carlos, que es que otra vez me pones un DIU y la llevo de la mano, ¿no? Pero bueno, pues estaría bien que esto no tuviera que ser a partir de los favores con los compañeros. Y bueno, pues como hemos visto a lo largo de toda la tarde, la asistencia a las familias en duelo pues nos plantea múltiples retos y oportunidades. En primer lugar, la implicación y formación de cada uno de nosotros, en lo personal y en lo profesional, pero también la implicación y el compromiso de cada OSI y de Osakidetza. ¿Para qué? Bueno, pues para crear esos equipos multidisciplinares de los que no nos hemos cansado de hablar. Para mí formar parte de este ha sido un lujo porque la verdad es que ha sido súper bonito, hemos aprendido un montón, yo ya con eso me quedo, bueno, cuando esté más implementado todo me quedaré con mucho más contenta, pero esos equipos multidisciplinares que trabajemos en sintonía, todos en la misma dirección, ¿no? y que las mujeres lo perciban así. ¿Para qué? Pues como hemos ido repitiendo, para garantizar el acompañamiento profesional sensibilizado a todas las pérdidas y muertes perinatales en todos los centros y por todos los profesionales. Y ahora quería poner simplemente, pues eso, una frase negro sobre blanco, el dolor de despedir a un bebé está relacionado con el vínculo, no con las semanas de gestación.